Cordero que vida nos dio, el vestido. La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El vestido de gloria divino de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. Me presento ante ustedes en el amor de Dios para exponer este tema titulado El origen de la idolatría. Pues como hay diversidad de idolatrías, también su origen es muy diverso. Por eso vamos a ver algunas de las formas más comunes en que se han originado y se han manifestado a través de los tiempos, y de las más grandes culturas, las cuales han establecido estas costumbres y prácticas abominables, como vemos hasta el día de hoy. Pues la idolatría consiste en hacer celebraciones y prácticas de cultos y ritos religiosos para adorar o venerar a los ídolos, imágenes y símbolos materializados de supuestas divinidades. La idolatría es uno de los peores delitos y pecados condenables delante de Dios. Por eso también debemos de saber cómo es Dios, dónde habita Dios. Dios es un ser real, inmortal y perfecto, que no habita en la materia sino en el espíritu. Por eso Él no puede mostrar su esencia y gloria en la materia. Por eso es que a través de la historia Dios se manifestó usando ángeles que a veces se materializaron para poder cumplir con los propósitos de Dios. En otras veces Dios apareció y habló a los hombres desde una nube, en otras veces de en medio del fuego, y en muchos otros casos solamente se escuchó la voz de Dios. Pues Dios no necesita transportarse y manifestarse en la materia corrupta y perecible como nosotros, pues la única manifestación de Dios es a través de su Hijo Jesucristo, el cual vino en debilidad y se anuló a sí mismo y se materializó, es decir, se hizo carne, solamente para sufrir la condenación del pecado en lugar de nosotros, y de esa manera darnos la salvación y la vida espiritual y eterna a todos los creyentes y obedientes al Evangelio. Por eso mismo, el Señor Jesús, después de resucitar de entre los muertos, volvió a tomar su divinidad y perfección espiritual para ser glorificado y ungido como Señor de señores por toda la eternidad. Ahora bien, nosotros como seres humanos somos seres espirituales metidos en cuerpos físicos, es decir, somos seres invisibles que transitamos temporalmente en la materia orgánica y por medio o a través de la muerte abandonamos nuestra habitación material para adquirir de parte de Dios una nueva habitación espiritual y celestial, como dice en 2 Corintios 5 versos 1 y 2, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así es que este real y perfecto conocimiento que Dios nos da, nos hace ver que la idolatría es una demostración de total ignorancia y desconocimiento del Dios vivo, pues la idolatría es una obra de arte e imaginación de hombre, que ha sido fundida, tallada o esculpida en alguna forma de estatua de hermosa apariencia en algunos casos y en otros de diversas formas, aún extrañas, raras y hasta horripilantes en otros casos.
mostrando en cada uno de ellos una gran ceguera y entorpecimiento espiritual. Por eso también dice en Jeremías capítulo 10 versos 14 y 15: todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Bien, volviendo al origen de la idolatría, primeramente debemos darnos cuenta que así como las noticias y las comunicaciones son manipuladas y arregladas al antojo e interés de los políticos y gobernantes, también la historia que nos han transmitido ha sido distorsionada y desinformada y hasta anulada por completo por parte de los grandes líderes políticos y religiosos, quienes en su afán de perpetuarse en el dominio siempre han hecho y hacen lo que quieran en los diversos lugares y culturas a través de todos los tiempos. Por eso es que para nosotros los cristianos verdaderos tenemos una fuente de información perfecta, fiel y verdadera, que es la palabra de Dios escrita, revelada y manifestada por el Espíritu Santo. Por eso podemos afirmar y reconocer que la idolatría siempre ha estado de la mano con la fornicación, con la prostitución, con la hechicería y con toda clase y costumbre pagana, como algo normal y una costumbre tradicional practicada por todos los países del paganismo, que hemos recibido como una herencia y tradición que nos comunicaron nuestros padres y familiares naturales y nuestras culturas ancestrales. La idolatría es una cadena de maldición que somete a los pueblos a la completa deshonra, vergüenza y confusión, y se manifiesta en todas las personas que aman y prefieren a las cosas antes que a Dios, quebrantando así el primer y más grande mandamiento que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. También la idolatría aparece en las gentes que después de haberle conocido a Dios, le deshonran y menosprecian, no tomándoles en cuenta. Por eso Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pues en realidad todo lo que nos separa o nos aparta de Dios es idolatría, pues la idolatría es un invento del diablo que ha sido impuesto en este mundo de tinieblas para hacer tropezar a todas las almas. Por eso también dice el Señor en 1 de Pedro capítulo 4 versos 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí vemos que el origen de la idolatría es en las fiestas y deleites de los pueblos paganos, pues la idolatría tiene un origen corrupto, asqueroso, en los cultos abominables de prostitución, en donde los sacerdotes, que eran los brujos y hechiceros más compactados, ofrecían constantemente en sacrificio a sus ídolos a muchos niños, a quienes los vestían de trajes y arreglos especiales llamados hábitos. A estos niños los derretían y los quemaban en los brazos ardientes de los ídolos abominables como Astorot, la Acera, Baal, Isis, Diana, Venus, Artemisa, Dagón, Nebo, Moloc, entre muchos otros. Asimismo, según el historiador Heródoto, la procesión más antigua consistía en un rito de prostitución idólatra, en la cual se llevaba en andas el cuerpo de la mujer escogida para entregarla al sumo sacerdote idólatra. Asimismo, vemos que en la historia se celebraron muchos cultos a muchas diosas como Artemisa, Diana, la Acera,
Venus, entre otras, a las cuales se les celebraban cultos como a las reinas y diosas de la prostitución. Ante esta realidad, los historiadores y literatos modernos han ido cambiando la idea de la prostitución, han ido cambiándolo hacia la diosa de la fertilidad o la diosa del amor simplemente, tratando con ello de ocultar el origen verdadero de estos cultos y fiestas idólatras y paganas. En Babilonia había una costumbre, que toda mujer de Babilonia debería entregar su vida a la diosa Diana, entregándose en su templo a un extraño. Esta era la parte principal de la fiesta idólatra. Como vemos, todas estas fiestas se originaron en las más degradantes y despreciables costumbres y prácticas abominables, llenas de homicidios, orgías, hechicerías, con abundancia de vicios y desenfrenos sin igual. Por eso hasta el día de hoy hay quienes dicen: la fiesta estuvo buena porque hubo más cerveza, más pleitos, más muertes, más abusos y violaciones. Cuando estudiamos en la historia universal, vemos los más grandes imperios y culturas como la de Babilonia, donde se adoraba y se rendía culto a Bel, Dios Sol, Ser Supremo. Allí se adoraba y rendía culto a los astros, las estrellas, a los animales y a otros muchos dioses, y hasta a las personas, como es el caso de la reina Semiramis, quien se hacía pasar por semidiosa. Con la abundancia de sus hechicerías y espiritismos engañaba al pueblo. Así también ella instituyó en todo el imperio de Babilonia el 25 de diciembre como el día de la natividad de su hijo Tamuz, que también fue reemplazado después de mucho tiempo como la Navidad de Jesús. Ella se decía ser la reina del cielo. Por eso también mandó que se celebrase la natividad de su hijo Tamuz y la fiesta de la reina del cielo con tortas, con pasas. Estas costumbres y fiestas tradicionales a través del tiempo prevalecieron, siendo ahora reemplazados con los panetones. A esto se refirió el profeta cuando dice en Jeremías 7:18: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Pues en la cultura babilónica, como en muchas otras, las costumbres de los dioses o diosas eran llenas de prostitución, infidelidad y fornicación. Por eso se dice de Istar que era una diosa amante infiel de Tamuz. Señores y señoras, Dios aborrece todas estas prácticas. Por eso vemos que le castigó al pueblo de Israel por estar de acuerdo, apoyando estas cosas abominables, como dice en Ezequiel capítulo 8 versos 14: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Estamos viendo la historia de las culturas más importantes del planeta Tierra. Vemos ahora la cultura griega, que es la cuna de la mitología, es decir, donde aparecieron muchísimos dioses y semidioses, aunque en realidad estos dioses nunca existieron ni existen, sino que en aquellos días hubo un gran apogeo y florecimiento de la filosofía, como nunca en la historia, y también hubo un despertamiento en la escultura. Además de esto, la práctica abundante del ocultismo y espiritismo ocasionó que los hombres de aquellos días creyeran en la abundancia de cuentos, mitos, historias que se imaginaban, pues el resultado y la mezcla de todas estas cosas es la famosa mitología. En Grecia también se consideraba al dios superior y más grande como el dios Sol, el cual era Apolos. Júpiter y Juno, su esposa, era considerada la reina del cielo. Mercurio, el patrón del comercio. Venus, diosa del amor.
esposa de Vulcano, amante de Marte. La parte principal del culto a Venus era que todas las mujeres venían a consagrar sus cuerpos a la diosa Venus, dando su cuerpo en prostitución a un extraño en su templo. También en Grecia existió el dios de la elocuencia llamado Hermes, de donde procede la hermenáutica, la cual estudian casi todas las religiones de este mundo. De ahí que podemos ver que es importante y necesario ir a las raíces de la historia para descubrir el porqué de todas las cosas que ocurren. En la cultura egipcia, que es otra de las culturas grandes de la historia, podemos ver a Osiris como el dios principal y su sacerdocio idólatra hechicero, en donde se practicó el culto a los muertos, que se ha arraigado en el mundo entero y en muchas religiones abominables. Ahí también se rendía culto a la reina del cielo, como vemos en el libro de Jeremías capítulo 44, versos 18 y 19. Desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramábamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? De esta manera argumentaban las mujeres de Israel, que estaban contaminadas y saturadas de idolatría, y de una manera atrevida y rebelde se rebelaban contra la exhortación de Jeremías. Como ahora también sobreabundan las religiones que defienden las costumbres y abominaciones tradicionales. Aquí vemos claramente que aproximadamente 3000 años antes de que nazca María, ya el diablo había sembrado en toda la humanidad el culto a la reina del cielo, que más tarde fue reemplazado con el culto a María, la Madre de Dios. De ahí que todos los que practican y aman la tradición se acarrean abundancia de cargas y maldiciones de los antepasados. Mientras que estamos analizando la historia de los pueblos y las culturas antiguas, podemos ir viendo también que todas estas cosas ahora mismo están en pie en las culturas modernas, aunque ligeramente adornadas y maquilladas para ocultar su verdadero y vergonzoso origen. Ahora bien, usted dirá de dónde aparecieron los señores y señoras, los famosos patrones y patronas de todos los pueblos, que ahora le rinden culto en todo el mundo. Esto apareció en la cultura de Canaán, que era habitada por diferentes pueblos como los moabitas, amonitas y filisteos, entre otros. En Canaán se estableció y se adoró a la trilogía de los cananeos, que consistía en el dios Baal, la Astoret y la Acera. Este Baal, que se consideraba el dios de la fertilidad. Este dios Baal no era un dios, sino un hombre que se hizo pasar por Dios. Según la historia, este hombre era un hombre cruel y sanguinario, que asesinó a su hijo y tomó a sus 2 hermanas por mujeres y esposas. La palabra Baal significa amo, señor y patrón. Astoret era su hermana y esposa, considerada como la diosa de la sexualidad, que más tarde lo cambiaron por la diosa de la fertilidad. Del mismo modo, la esposa y hermana de Baal, llamada Acera, tenía el culto y el honor igual que Astoret, y eran consideradas como reinas, señoras y patronas, pues eran las esposas de Baal. En el culto a Baal abundaban los sacrificios a los niños, pues el mismo Baal sacrificaba a los hijos que le daba a Astoret y Acera. Él hacía estos cultos porque era un espiritista y hechicero compactado con Satanás, y todo el pueblo le imitaba y le servía, necia e insensatamente. También en aquellos días, los pueblos, cada uno de ellos decidió tener su propio señor y patrón. Por eso vemos en la escritura, en Jueces 8:33, que dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit,
Nótese, aquí vemos que ya no hay un solo Baal, sino que hay muchos. Por eso Israel fue tras los Baales. En Números 25, versos del 1 al 3 también dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Aquí podemos notar claramente que el sistema actual de idolatría que está establecido en este mundo es exactamente al modelo que se estableció en la cultura de Canaán, pues Baal Peor significaba el patrón y señor del pueblo de Peor. Baal Berit significaba el señor, amo y patrón del pueblo de Berit. Baal Meón significaba el señor y patrón y amo del pueblo de Meón. Baal Zebub, entre muchos otros, tenía el mismo significado. Ya existían entonces los patrones, los señores y las señoras de los pueblos que habían aceptado el mismo sistema impuesto por Satanás a través de su siervo Baal. El pueblo de Israel, como siempre, rebelde y desobediente a Dios. Como dice Oseas 11 versos 2: cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Del mismo modo, la iglesia a través de todos los tiempos le ha sido infiel a Dios. Por eso se ha visto postrada, derribada, dormida a través de la historia, por contaminarse con las costumbres idólatras y paganas de los pueblos. Mas Dios, en su inmensa bondad y misericordia, ahora en estos últimos días, está sacando todo a la luz para que los hombres puedan ver la realidad del mundo espiritual y puedan así también volverse a su Dios de todo corazón, el cual es el único que les puede librar y salvar. Vemos también en Roma, que es la última de las culturas que también en la actualidad está prevaleciendo a través de los tiempos. La cultura romana heredó todos los dioses y diosas de todos los tiempos. Como una prueba de esto vemos el famoso Museo del Vaticano, en donde podemos ver abundancia de estatuas de los dioses griegos y de otras culturas. De ahí que vemos que la prostitución de esta Babilonia moderna consiste en el intercambio de dioses y de diosas a través de una mezcla abominable del cristianismo con el paganismo del mundo idólatra, y así estableciendo una continuidad de la idolatría moderna, estableciendo muchas estatuas e imágenes prohibidas por la palabra de Dios, inventando y creando abundancia de estatuas a través de los tiempos, aprovechándose de los escultores y artistas y también de la ignorancia del pueblo que todo lo cree. Pues ahora mismo hay mucha gente que sigue creyendo que estas cosas vienen del cielo o que son para agradar a Dios porque tienen nombres bíblicos, no sabiendo que es una mentira y trampa del enemigo para la destrucción de todas las almas. En realidad hay una multitud de ídolos para cada gusto y para cada antojo. La causa principal de la abundancia de la idolatría es por no conocer ni adorar al Dios único y verdadero, pues Dios nos ha creado para gozar de su presencia, adorándole y alabándole. Por eso es que las gentes siempre están buscando algo para adorar, y de esto se aprovecha el enemigo, para proveerle toda clase de ídolos. Además de todo esto, las gentes son muy supersticiosas y fáciles de engañar y manipular, pues hasta el día de hoy siguen creyendo que las estatuas de las vírgenes vienen del cielo y aparecen en el lugar donde ellas quieren que le adoren, y de esto siempre han sacado ventaja y provecho los gobernantes civiles y religiosos, astutos y mafiosos, los cuales han matado y robado y causado mucho daño a los hombres
en el nombre de sus ídolos abominables. Aquí en el Perú, desde el tiempo de la colonia española, inventaban virgencitas y los hacían aparecer en los cerros o en los lugares desiertos de muchos pueblos, con el fin de quitarles las tierras a los incautos campesinos, pues les engañaban que la Virgen quiere que se vayan a vivir en esos lugares para que sirvan y adoren a su Virgen, y les decían que si no les obedecían, la Virgen les va a castigar. Y de esta forma y de muchas otras artimañas, se apoderaban de todas las tierras, oprimiendo y destruyendo así al pueblo ignorante hasta el día de hoy. Ante todo esto podemos ver que la idolatría mina y degenera, peor que las drogas, hundiendo a todas las naciones y a los pueblos en el caos y en la desesperación, entorpeciéndolos y embruteciéndoles para que no puedan prosperar ni reclamar sus derechos y propiedades. La idolatría enceguece, ligando a la vanidad y a la mentira a todos los idólatras, confundiéndolos y acobardándolos. Por eso es que los hombres se anulan y prefieren los vicios antes que luchar y prosperar para salir adelante en sus dificultades y ante sus adversidades. Como vemos, la idolatría tiene un origen asqueroso y una continuidad desastrosa y muy vergonzosa, con muchas consecuencias nefastas y calamitosas para todos los pueblos y las naciones, pues es una plaga profundamente arraigada en nuestra sociedad global, que solo será consumida y terminada con el fuego y el justo juicio de la ira de Dios, que viene sobre los idólatras y pecadores de este mundo. Por eso, querido amigo y amiga que estás escuchando, te ruego que te apartes de la idolatría, porque es un pecado de condenación y de muerte eterna. Deja de adorar a las imágenes y estatuas mentirosas y vuélvete al único Dios verdadero, el cual es espíritu eterno y no materia corrupta. Por eso el mismo Señor Jesucristo te dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bien, ante todo esto que has escuchado, es necesario que tomes ahora mismo tu mejor decisión. Por eso, si quieres ahora mismo, repite conmigo esta oración. Di así: Señor Dios Altísimo, único y verdadero, ahora yo te pido que me perdones por este pecado de la idolatría, y ahora mismo yo renuncio a toda clase de idolatría y lo echo fuera de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Limpia mi mente y mi conciencia y dame un corazón nuevo para amarte y adorarte en espíritu y en verdad desde ahora y para siempre. Di así: Señor Jesucristo, ahora yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador de toda mi vida. Salva mi alma y escribe mi nombre en el libro de la vida, y que tu Santo Espíritu me guíe y me enseñe todas las cosas, para la gloria de tu nombre, así sea. Amén. Santo es el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72, o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.